Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a seguir con nuestra explicación de locomoción. Entonces, el día de hoy vamos a explicar lo que es la locomoción en pluricelulares. Cuando hablamos de los pluricelulares, entonces hablamos de esos organismos que ya están conformados por más de una célula, ¿cierto? Entonces, a este grupo de organismos hacemos la excepción única y exclusivamente de nuestras monedas, que son los organismos unicelulares. Entonces, primer grupo de pluricelulares para hablar de su locomoción serían los protistos. ¿Cuáles son las características de los protistos para contextualizar un poquito cada grupo? Son eucariotas, quiere decir que tienen su célula especializada con todos sus organelos definidos, no forman tejidos a pesar de que son eucariotas, ¿cierto? Son considerados eucariotas bastante sencillos. Generalmente son aerobios, pero existen algunos anaerobios, que quiere decir que algunos pueden vivir en presencia de oxígeno y otros lo pueden hacer sin presencia del oxígeno. Se reproducen sexualmente por un proceso de reproducción celular denominado meiosis o también lo pueden realizar por un proceso asexual denominado mitosis. Son acuáticos o se desarrollan en ambientes terrestres, pero que sean húmedos. ¿Cómo entonces son esas estructuras de locomoción de estos protistos? Entonces, todos los organismos, como ya lo habíamos dicho, deben tener esa capacidad de realizar su proceso de locomoción, ya sea por movimiento, ¿cierto? O ya sea por desplazamiento, que son dos cosas muy diferentes. El moverse indica poder mover cualquier estructura morfológica del organismo y el desplazarse indica que yo pueda recorrer una distancia desde un punto inicial hasta un punto final. Entonces, estos organismos que son los protistos tienen capacidades tanto de movimiento como de locomoción. Quiere decir que pueden desplazarse distancias, pero a la vez mover sus estructuras morfológicas. ¿A partir de qué estructuras lo hacen? Son muy similares a las bacterias, ya que ellos son eucariotes, pero no especializados. Lo hacen a partir de pseudópodos, ¿cierto? Que son las estructuras que ya habíamos explicado, son como los dedos de la mano, entonces ellos hacen esta analogía para poderse desplazar. Lo pueden hacer a partir de cilios, ¿cierto? Que son esas vellosidades que tienen los organismos y por movimiento de vellosidades se pueden mover y desplazar. O lo pueden hacer a partir de flagelos, que son esas colitas largas que tienen los organismos y a partir de las colitas realizar su proceso de locomoción. Ejemplos de esos protistos, ejemplos sencillos, entonces son los rizópodos con formas de pseudópodos, los ciliados ya que tienen sus vellosidades, los flagelados porque tienen sus colitas y los esporozoos tienden, digamos que a realizarlo también por pseudópodos. ¿Cómo se clasifican entonces esos protistos? Entonces esos protistos denominados protozoos tienen una clasificación. Ciliados porque tienen cilios, ya lo habíamos explicado, ¿cierto? Tienen una vida libre, ¿cierto? Y un ejemplo de ellos es el paramecio. Los flagelados porque poseen flagelos, ¿cierto? Digamos que se relacionan mucho con los parásitos y un ejemplo es el trypanosoma. Los rizópodos se caracterizan por tener pseudópodos, son organismos parásitos de vida libre y un ejemplo de ellos son las amebas. Los esporozoos son inmóviles, pero eso no indica que puedan moverse. No se desplazan, pero sí se mueven. Y un ejemplo de los esporozoos son los plasmodium. Siguiente grupo, locomoción en hongos. ¿Cuáles son las características más visibles en los hongos? Entonces, las células de los hongos poseen pared celular, al igual que las plantas, ¿sí? Pero en vez de tener celulosa en esa pared celular, ellos tienen una proteína denominada quitina. ¿Para qué es esa pared celular? Para protegerlos y darles soporte. Aunque pueden encontrarse en todo tipo de hábitats, proliferan, es decir, se reproducen con mayor frecuencia en hábitats que son húmedos, ¿cierto? O que tienen condiciones acuáticas. Son seres heterótrofos, que quiere decir que no pueden producir su propio alimento, sino necesitan de otra fuente alimenticia. Se alimentan de materia orgánica elaborada por otros organismos, como lo había explicado. Son incapaces de realizar el proceso de fotosíntesis. Esa es una duda que muchos tenemos y muchas veces nos confundimos. A pesar de que los organismos, como los hongos, tengan esa pared celular, estos son organismos que no son capaces de realizar el proceso de fotosíntesis como sí lo realizan las plantas. Se reproducen mediante esporas,
por un proceso sexual o también puede ser por proceso asexual. ¿Cómo se da esta locomoción en estos hongos? Entonces, estos hongos presentan continuos movimientos, es decir, no desplazamientos, sino que se mueven, ¿cierto? Y son producidos por una proteína que se denomina la actina. ¿En donde se encuentra la actina? En las raíces, ¿cierto? Denominadas hifas de los hongos. Entonces, esta proteína que se encuentra en esas hifas de esos hongos, lo que hacen es permitir que el hongo tenga su movimiento y ese movimiento es reflejado en su crecimiento. Entonces aquí damos una imagen de la morfología del hongo, es decir, su estructura física y lo más importante de los hongos para su reproducción, para su alimentación y para todas las funciones vitales es el micelio, que es la capa protectora, ¿cierto? Las esporas, que son las estructuras de reproducción, las hifas, ¿cierto? Que son los conductos por donde pasa toda la alimentación para ese hongo. ¿Cómo se clasifican estos hongos? Entonces, los hongos son clasificados en hongos superiores e inferiores. ¿Por qué superiores e inferiores? Tiene que ver con la estructura morfológica de la célula que tiene. ¿Listo? Entonces, dentro de los hongos superiores tenemos los ascomicetes, que son las levaduras y las trufas, los basidiomicetes, que son los champiñones que conocemos, y las amanitas. Dentro de los hongos inferiores tenemos los oomicófitos y los zoomicófitos. Dentro de los zoomicófitos tenemos clases de mohos peroacuáticos y dentro de los zigomicófitos tenemos mohos que se encuentran en cualquier tipo de hábitat. Ya vamos a observar unas imágenes. Entonces, ascomicetes, ¿cierto? Entonces, ejemplo, levaduras, que es con la que se realiza el pan, y ejemplo, las trufas. Oomicófitos son los hongos acuáticos, es decir, que donde hay presencia de agua hay mucha más capacidad de proliferación de este organismo, es decir, que hay mucha más capacidad de crecimiento. Entonces, podemos observar esos honguitos que digamos que se empiezan a formar alrededor de las rocas de los ríos o alrededor de los bosques húmedos, ¿cierto? Que se empiezan a formar en esos troncos. Esos son los hongos oomicófitos. Zigomicófitos, entonces tenemos los mohos naturales que también se dan por presencia de humedad, que son los que aparecen en la comida, ¿cierto? O pueden aparecer en zonas húmedas, como por ejemplo casas que tienen mucha humedad. Hay veces observan que existen esas estructuras negras que se empiezan a formar, pues son hongos producidos por la humedad. Entonces damos un ejemplo de un hongo en una naranja y el hongo que se empieza en la formación del pan. Tercer grupo, locomoción en las plantas, ¿cierto? Entonces, la locomoción en las plantas es una locomoción también que se da sobre todo por crecimiento, más no por desplazamiento. Es decir, las plantas no tienen la capacidad de desplazarse de un lugar a otro, pero sí tienen movimientos de crecimiento. Entonces, primero que todo, vamos a explicar las características de estas plantas. Entonces, son organismos autótrofos, sí, realizan su proceso de fotosíntesis, no poseen desplazamiento, pero sí movimiento, lo que estaba explicando, y poseen células como citoesqueleto y una pared celular conformada por celulosa. Es decir, esta pared celular es lo que le da el soporte y la rigidez a dichas plantas. Existen dos tipos de plantas, ¿cierto? Las plantas no especializadas, denominadas plantas gimnospermas o plantas no vasculares. ¿Por qué se denominan plantas no vasculares o plantas gimnospermas? Porque son plantas que no poseen dentro de sí unos vasos y conductos para el transporte de alimentos, para el proceso de excreción, para el proceso de locomoción, entre otras cosas. Estas plantas no vasculares, entonces, lo que realizan es ese proceso de movimiento por algo denominado turgencia. Entonces, ¿qué es la turgencia? La turgencia es la presión que realiza esa agua contra la pared celular, es decir, cuando las plantas se llenan de agua, ¿cierto? Ellas se llenan y se llenan de agua y lo que hace ese proceso de turgencia es empezar a realizar movimientos internos osmóticos, es decir, de esa agua, que lo que hace es que la planta pueda tener un movimiento. Plantas vasculares. Entonces, las plantas vasculares también son llamadas científicamente como plantas angiospermas. ¿Por qué se denominan vasculares? Porque tienen dos vasos y conductos muy importantes que se denominan xilema y floema. Y por medio de estos dos conductos tan importantes, las plantas realizan todas sus funciones vitales, ¿sí? Es decir, que las plantas vasculares pueden realizar movimientos a partir del xilema y del floema.
Y los ejemplares de las plantas vasculares son todas esas plantas que ustedes conocen como arbóreas y arbustivas, ¿cierto? Es decir, con una codificación de raíz, tallo, hojas, flores y fruto. ¿Listo? Entonces, son ejemplos de plantas vasculares. Dentro de las plantas no vasculares, se me olvidó decir que son los helechos y los llamados musgos. ¿Cómo son las respuestas al movimiento de las plantas? Entonces, todas las plantas tienen una respuesta al movimiento por algo que se llaman tropismos. ¿Qué quiere decir tropismos? Son condiciones que le permiten, digamos que crecer a la planta, ¿cierto? Y estas condiciones se dan por varios estímulos, es decir, las plantas necesitan tener estímulos para lograr ese crecimiento. El primer tropismo se llama fototropismo, ¿cierto? Su nombre lo indica, foto. ¿Qué será foto? Luz, ¿cierto? Entonces, fototropismo es un estímulo, proceso que tiene la planta de crecimiento en busca de la luz, ¿cierto? Entonces, damos un ejemplo. Tenemos la semilla, empieza a crecer con sus raíces y esa planta, al poder realizar ese proceso de fotosíntesis, o más bien al ser necesario el proceso de fotosíntesis para la obtención del alimento, entonces necesita obligatoriamente tener un crecimiento para la obtención de la luz. ¿Y quiénes van a obtener la luz? Esas plantas que son las que realizan por medio de clorofila el proceso de la fotosíntesis. Entonces, fototropismo es crecimiento de la planta en busca de la luz. Entonces, este es el ejemplo. Semilla, se va enraizando hasta que ya es una planta con hojas y las hojas van creciendo para la obtención de la luz y poder realizar el proceso de fotosíntesis. Siguiente proceso, geotropismo, ¿sí? El geotropismo es un crecimiento de la raíz por el estímulo de la gravedad. Quiere decir que el estímulo de la gravedad hace que las plantas empiecen a crecer, pero el crecimiento de las plantas por estímulo de gravedad tiene un crecimiento particular, como lo pueden observar aquí. La planta sí va creciendo, pero si observamos, digamos que la plantica siempre tiende a tener su crecimiento con el tallo hacia abajo. ¿Qué hace la gravedad? Hace que los organismos tiendan a caer, ¿cierto? Por su peso. Entonces, ese es un ejemplo de geotropismo. Siguiente, tigmotropismo. Es un crecimiento por estímulos de contactos. Hay muchas plantas que necesitan estar en contactos con otras para lograr sobrevivir. Y el ejemplo más coloquial son las enredaderas. Entonces, es un crecimiento por contacto. Yo necesito estar con el otro organismo para que yo le ayude a él y él me ayude a mí y tengamos un proceso de supervivencia. Entonces, ejemplos son las enredaderas, y aquí pongo un ejemplo claro que es la mata o la planta de la uva, ¿cierto? Es una característica de tigmotropismo porque esa planta siempre tiende a crecer por medio de enredadera, es decir, todas unidas. Y el último se denomina hidrotropismo, como su nombre lo dice. Entonces, es un crecimiento por estímulo al agua, ¿cierto? Y es un ejemplo muy coloquial de este tipo de movimiento de lo que se denominan los manglares, ¿sí? Los manglares tienden a tener un crecimiento en sus raíces, ¿cierto? Como lo observamos en la imagen, gracias al agua. Y esas plantas son bastante enraizadas porque ese estímulo del agua hace que se presenten varias estructuras de estas. Ejemplos, entonces, fototropismo, como lo observamos a partir de la luz. Geotropismo, crecimiento por la gravedad, entonces la planta crece pero siempre tiende a estar hacia el suelo. Tigmotropismo, entonces es una tendencia a que las plantas empiezan a crecer unidas por contacto, como las enredaderas, ¿cierto? Entonces crecen y empiezan a unirse. Hidrotropismo, empiezan a crecer sus raíces en busca del agua. Y por último, vamos a observar la locomoción en animales, ¿sí? Esta locomoción en animales tiene unas características muy particulares. Quiere decir que estos animales, que vamos a explicar, tienen diferentes formas de moverse o de desplazarse. ¿Cuáles son estas formas? La primera es que algunos tienen la capacidad de deslizamiento. ¿Qué quiere decir deslizamiento? Arrastrarse o moverse con movimientos peristáticos, que es lo que hacen los caracoles. Eso es arrastrarse. Entonces ellos hacen esto todo el tiempo en una misma dirección. Ejemplos de organismos con deslizamiento, entonces caracoles y babosas. Segunda capacidad, raptación o culebreo.
que es una contracción y relajación de los músculos. Entonces, culebreo es esto, ¿cierto? Pero todo el tiempo es por raptación, es decir, que lo hacen sobre una superficie. ¿Quiénes lo pueden hacer? Gusanos y serpientes. Tercera característica, propulsión a chorro. ¿Qué es una propulsión a chorro? Quiere decir que los organismos expulsan agua u otra sustancia a gran velocidad y lo que hace es que cada vez que expulsa esta sustancia, ya sea agua u otra, el organismo puede obtener movimiento. Ejemplo clarísimo, los pulpos y los calamares. Siguiente característica se denomina flotación pasiva. Son organismos que simplemente son arrastrados por la corriente. ¿Sí? Ellos se encuentran en ese ecosistema acuático, pero lo que los arrastra son las corrientes que van y vienen. Los ejemplos es el plancton. El plancton son todas esas, digamos que hojitas que se encuentran suspendidas en la superficie del agua y las corrientes todo el tiempo las llevan y las traen. Siguiente característica, natación activa. ¿Sí? La natación activa es cuando ya los organismos pueden nadar por voluntad por todas las corrientes de agua. Ejemplo, los peces, algunos reptiles como el cocodrilo, algunas aves como el pingüino, ¿cierto? Siguiente característica, sistema de palancas o extremidades, como son los brazos, como son los pies, las patas. ¿Y para qué son esas extremidades? Pues para poder caminar, saltar, treparse, ¿cierto? Entre otras. Ejemplos son los anfibios de patas traseras, pero también existen mamíferos, reptiles, entre otros. Vamos a empezar entonces con los grupos de animales y su locomoción. El primero son las aves, ¿cierto? Características de las aves. Entonces, la primera característica es que ellas tienen vuelo y se caracterizan por el vuelo, ¿cierto? ¿Por qué lo pueden hacer? Porque poseen unas estructuras que se denominan las alas. Entonces, el vuelo es el principal medio de locomoción utilizado por las mayorías de especies de aves. Juega un papel destacado para muchas funciones como la alimentación, la reproducción, crecimiento y para huir de los depredadores. Los principios básicos del vuelo de un ave son similares a los de un avión. ¿Cómo se hace? La fuerza de sustentación es producida por la acción del flujo de aire a través del ala, el cual es perfil alar. ¿Qué quiere decir? Que siempre las aves van en contracorriente. Quiere decir que van en contra de las corrientes de viento. Pero gracias a que, ellas poseen unos sacos aéreos y unos huesos livianos, pues digamos que son aerodinámicas. Quiere decir que cada vez que pasa una corriente de aire, ellas la pueden soportar de una manera regular, normal, sin que presenten ningún inconveniente. Lo que no poseemos nosotros es, digamos que nosotros no poseemos sacos aerodinámicos, por eso no podemos soportar esas corrientes de aire. Si nos ponemos un ventilador a gran velocidad, lo que hacemos es ahogarnos, ¿cierto? Ellas no lo hacen. Esa corriente de viento es muy similar a como si nos pusiésemos ese ventilador en la cara. Pero gracias a esos sacos aerodinámicos, ¿cierto? Entonces, esas corrientes de aire pasan superficialmente sobre ellas sin ningún prejuicio. ¿Cómo es la locomoción en las aves? ¿Cierto? Se da gracias a las alas, como ya lo habíamos dicho, tienen ese proceso de volar, ¿cierto? Pero ese vuelo se da de dos maneras. Existen vuelos activos, que son las aves que pueden volar grandes distancias, ¿cierto? Como por ejemplo en la migración. Entonces damos un ejemplo de un águila, ¿cierto? Que ella puede volar grandes distancias como medio de transición para conseguir el alimento, para conseguir pareja, para conseguir cualquier otro recurso. Y los vuelos pasivos, ¿sí? Son aves que a pesar de tener alas no tienen esa capacidad de volar grandes distancias, sino que simplemente lo hacen por saltos, quiere decir que son vuelos cortos. Un ejemplo de ellas son las gallinas. Las gallinas no vuelan grandes distancias, ellas simplemente realizan unos vuelos cortos de desplazamiento y se da por saltos. Siguiente grupo, los reptiles. Entonces vamos a ver la clasificación de los reptiles y sus características. Entonces se clasifican en saurios, cocrodidianos, quelonios y ofidios. Entonces los saurios son reptiles con 4 patas y una cola muy larga. Tienen dentadura. Ejemplos son el lagarto, las lagartijas, los camaleones y las iguanas. Los crocodilianos, entonces, viven en ríos y pantanos, ¿cierto? También tienen 4 patas grandes y son depredadores de vida acuática. El ejemplo más popular son los cocodrilos. Los quelonios tienen 4 patas, pico y una coraza protectora
que carecen y carecen de dentadura. Los ejemplos son la tortuga, entonces ella tiene su coraza protectora, y los galápagos. Los ofidios, entonces, son reptiles que carecen de patas, ¿sí? Unos son venenosos como las víboras, la cobra, entre otras, ¿cierto? Y otros no son venenosos, como lo que son las culebras, la boa y las que encontramos por ahí. Entonces, un ejemplo de ofidio son todas las serpientes que no tienen extremidades ni tienen patas de desplazamiento. Siguiente grupo, los anfibios. Entonces existen tres grupos: anuros, urodelos y apodos. Entonces los anuros son anfibios sin cola, ¿cierto? Y los ejemplos más coloquiales son las ranas y los sapos. Urodelos son anfibios con cola, ejemplo, las salamandras, los tritones y los gallipatos. Y los apodos, digamos que tienen extremidades, o más bien no presentan extremidades porque son extremadamente pequeñas, y digamos que tienen un parecido a las lombrices. Locomoción en mamíferos, ¿cierto? Dentro de los mamíferos encajamos nosotros. Características importantes de los mamíferos. Los mamíferos tienen tres tipos de desplazamiento, ¿sí? Digamos que esa locomoción la realizan a partir de tres procesos. El primero es que la realizan por proceso de, digamos que un proceso denominado plantígrado, que quiere decir que son organismos de mayor soporte, de mayor tamaño, porque lo realizan apoyado en la planta de los pies, ¿sí? Entonces, una locomoción plantígrada es cuando los organismos realizan la locomoción a partir de apoyar la planta de los pies. Un ejemplo de esos, entonces, pueden ser los elefantes, pueden ser los osos, ¿cierto? Y los plantígrados generalmente tienden a ser organismos muy grandes, y para poder soportar ese peso necesitan desplazarse con toda la planta de sus pies. Nosotros también somos plantígrados porque apoyamos toda la planta del pie. Digitígrados son organismos que corren en las, digamos que en las huellas digitales, o corren en sus dedos, ¿cierto? Son organismos que son generalmente más veloces, más rápidos. Ejemplos son los gatos, perros, leopardos, ¿cierto? Entre otros. Y el proceso ungulígrado son organismos que caminan en las uñas o las llamadas pezuñas. Y los ejemplos más claros son los caballos y las ovejas. Los marranos también tienen ese tipo de locomoción. Entonces vamos a ver y observar un cuadro que nos va a comparar muy bien lo que es la locomoción. Entonces vamos a ver y nos vamos a centrar solo en característica de locomoción. Entonces, mamíferos y características de locomoción tienen 4 extremidades, ¿cierto? Y dentro de sus procesos están que pueden nadar, ¿cierto? Y también pueden desplazarse por ecosistema terrestre. Los peces tienen aletas y cola, pero solo pueden realizar desplazamientos por agua. Las aves tienen alas, ¿cierto? Por ende vuelan, pero también pueden correr y pueden saltar. Este tipo de organismos poseen 2 patas. Los reptiles tienen 4 patas, suelen reptar, ¿cierto? O suelen arrastrarse por el suelo. Los anfibios tienen 4 extremidades, pueden nadar, pueden saltar y pueden arrastrarse. Y por último, entonces vamos a iniciar con lo que es nuestra locomoción en el humano, ¿cierto? Lo importante de la locomoción en el humano es determinar qué es necesario para este proceso: un sistema óseo, ¿cierto? Conformado de huesos, y un sistema muscular conformado de músculos. Pero solo estos 2 sistemas no funcionan, necesitan de estructuras complementarias como lo son las articulaciones, los cartílagos y los ligamentos, ¿sí? ¿Para qué realiza el ser humano este tipo de locomoción? Primero, para proteger los órganos. Segundo, para realizar movimientos. Tercero, para soportar el peso. Cuarto, para almacenar minerales. Y quinto, para producir células sanguíneas. Entonces, chicos, pues la idea era explicar la locomoción en los organismos pluricelulares, desde los protistos, los hongos, las plantas y pues algunos animales con sus características, y tratar de ver cómo es este proceso en cada uno de ellos. Entonces espero pues que haya sido de su agrado la clase. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo en las asesorías.